Bien, una vez que hemos visto las materias vedadas al decreto ley, procede plantearse la cuestión del control del decreto ley. En este caso, conviene centrarse en el control a posteriori del Congreso, a diferencia de los decretos legislativos, en los cuales este control pues, es una mera posibilidad dentro de esas fórmulas adicionales que se pueden prever, pero en cambio en el control de los decretos leyes, este control posterior del Congreso es una cosa obligada, es imprescindible para superar esa provisionalidad. Desde luego, como ya hemos destacado, el decreto ley posee vigencia inmediata desde su publicación, pero necesita someterse a ese control del Congreso en un plazo de 30 días, porque si no fuera así, perdería, digamos, esa vigencia. Tanto es así que la propia Constitución dice que se someterá a debate y votación en el Congreso en un plazo de 30 días, convocado al efecto si no estuviese reunido. Aquí hay que distinguir la hipótesis del Congreso no reunido y del Congreso disuelto. El Congreso no reunido se produce cuando está fuera de periodos de sesiones. Los periodos de sesiones, como veremos, van de septiembre a diciembre y de febrero a junio, fuera de ese periodo. Si hubiera que pronunciarse sobre un decreto ley, el Congreso debe reunirse expresamente, debe ser convocado al efecto para pronunciarse sobre este decreto ley. Si el Congreso, en cambio, estuviera disuelto, se disuelve cuando se van a convocar nuevas elecciones, ahí ya no se puede reunir, pero entonces existe la Diputación Permanente, que es la que asume esas funciones de control, y en este caso pues asumiría el pronunciamiento sobre el decreto ley. ¿Qué puede decir sobre el decreto ley? Pues tiene estas tres posibilidades: convalidarlo, derogarlo o tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Si lo convalida, no hay ningún cambio en el decreto ley, solo que perderá su provisionalidad. El decreto ley queda vigente como decreto ley y no supone, por lo tanto, ningún tipo de alteración. En cambio, si lo deroga, el acto de derogación plantea la cuestión de qué sucede, dado que el decreto ley estaba plenamente vigente desde el momento de su publicación, con los efectos que ha producido el decreto ley en ese periodo de vigencia, aunque haya sido previo, porque si el pronunciamiento es en un plazo de 30 días, pues será un periodo previo, pero puede haber generado efectos importantes. Aquí el acto de derogación debería prever si tiene efectos ex tunc o ex nunc. Ex tunc será efectos retroactivos, es decir, desde el momento de la aprobación del decreto ley, retroactivos, y en cambio, es decir, desde entonces, desde atrás, volvemos atrás, y el ex nunc, en cambio, sería hacia el futuro. Por lo tanto, se respetarían los efectos que el propio decreto ley haya generado durante ese periodo de vigencia. Como digo, la derogación puede prever cuáles van a ser esos efectos, y si no lo hiciera, pues aunque la cuestión pueda ser más o menos dudosa, parece que lo más razonable es interpretar que no tendrá efectos retroactivos la derogación, es decir, que los efectos producidos por el decreto ley en ese breve periodo de vigencia se van a mantener. Bien, pero nos queda todavía la tercera opción, que es la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Aunque esto es una tercera alternativa, en la práctica esto siempre se ha producido después de la convalidación. ¿Por qué es así? Porque por muy procedimiento de urgencia que se vaya a seguir en la tramitación, probablemente el procedimiento no va a culminar en el plazo de 30 días, con lo cual podríamos tener el problema de que se cumplan los 30 días y, a pesar de que la intención de las Cortes sea aprobar una ley que tenga como base este decreto ley, pero este pierda su vigencia y deje de generar esos efectos. Por eso lo que se hace es primero convalidarlo para que su vigencia ya digamos, pierda esa provisionalidad y se pueda mantener en el tiempo, y luego este procedimiento. ¿Para qué se utiliza este procedimiento? Pues obviamente para poder modificar el texto. Ni se quiere aprobar tal cual, ni se quiere derogar, sino que se quiere, pues tal vez, introducir alguna modificación. Ahora ya sí va a intervenir el Senado, es decir, se convierte el decreto ley en un proyecto de ley y se tramita como tal, la tramitación normal, Congreso, Senado, y en su caso pues una aprobación final por el Congreso, y lo que se apruebe será una ley, ya dejará de ser un decreto ley. Esta ley normalmente va a derogar ese decreto ley anterior con idéntico nombre.
nombre normalmente o con el mismo título y contenido similar con los añadidos, enmiendas o rectificaciones que haya querido hacer el legislador. Y el decreto ley en este caso pues habrá generado sus efectos durante todo este tiempo, además como fue convalidado no plantearía este problema, y la ley con las modificaciones que se hayan querido introducir pues a partir de su vigencia. Bien, por supuesto, además de estas fórmulas, o sea, de estas vías de control o de estas acciones que forman parte del control parlamentario del decreto ley, existe un control jurisdiccional. En este caso corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional va a valorar no solamente el contenido del decreto ley, sino en su caso la regularidad procedimental desde el punto de vista del supuesto habilitante, es decir, si verdaderamente el gobierno estaba en una situación o la situación era de extraordinaria y urgente necesidad que legitimaba al gobierno a adoptar un decreto ley. Si no fuera así, también podría declararlo inconstitucional. Si luego el decreto ley ha sido tramitado como proyecto de ley y se ha convertido en ley, en el caso de la ley ya esto no se va a valorar, porque la ley ya no tiene esos requisitos, porque el proyecto de ley el decreto de ley se convirtió en un proyecto de ley, se tramita y da lugar a una ley, y esa ley pues por supuesto tiene que ser conforme a la Constitución, pero ya no estaría esa situación. Pero sí puede haberse impugnado tanto el decreto ley como la ley en la cual se convierta posteriormente. Esto sucede con relativa frecuencia, se impugna primero el decreto ley y luego este se va a tramitar. Bueno, pues entonces habría que recurrir también la ley, y el decreto ley podría ser inconstitucional por falta del supuesto habilitante, mientras que en la ley pues ese caso no se daría, solamente sería el fondo. Y si la inconstitucionalidad se produjera por el fondo, pues el tribunal podría declarar inconstitucionales los dos. Aprovecho aquí, ya terminaríamos con el decreto ley, pero antes de entrar en la potestad reglamentaria, un matiz que antes, o mejor dicho, profundizar un poco en un comentario de lo que he dicho antes sobre el control de los decretos legislativos por los tribunales ordinarios, y es que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, dado que así lo prevé, y el Tribunal Constitucional también lo ha admitido, en la parte de lo que antes llamábamos excesos ultravires, es decir, lo que se excede de la delegación, pues habría que admitir un solapamiento, aunque la doctrina constitucional, de hecho, pues el manual que nosotros seguimos critica esta posibilidad, pero también es cierto que admite que es incuestionable que en la parte del decreto legislativo que pueda ser un exceso sobre la delegación, puede conocer el Tribunal Constitucional en la medida en que es una norma con rango de ley, pero podrían conocer en los tribunales ordinarios en la medida en que, aunque no pueda presumirse que no, como decía la antigua teoría administrativa, que no ha adquirido rango de ley por excederse, etc., pero es cierto que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa permite ese control, aparte, por supuesto, en su caso, del control del procedimiento administrativo en la parte que sea relevante para la cuestión de la validez del decreto legislativo. Bien, ese era digamos, un matiz o una precisión sobre aquella idea que antes he mencionado, pero no he concretado o no he desarrollado hasta ese punto. Esta lección es muy densa y tiene muchos contenidos, pero esa precisión no quería que se me pasara, y por eso lo introduzco en este momento. Bien, y ahora ya sí, terminaríamos esa pregunta para entrar en la última de la lección, que es la potestad, es el reglamento como fuente del derecho. Aquí, desde luego, vamos a ser muy breves porque esta materia va a ser objeto de un estudio mucho más profundo desde el punto de vista del derecho administrativo. Aquí nos basta, necesitamos su estudio para completar el panorama de las fuentes. Estamos hablando de una norma infralegal, hablamos, como hemos visto antes, de un rango inferior a la ley. ¿Y qué es el reglamento? Pues es una norma de rango infralegal que aprueba el gobierno. El reglamento, a partir de ahí existen muchos tipos de reglamentos, existen distintas clasificaciones, aquí aparecen las más importantes. Por un lado puede haber reglamentos administrativos o organizativos, y por otro lado puede haber reglamentos jurídicos o llamados reglamentos externos. Los primeros regulan la organización de algún ámbito de la administración, de algún órgano administrativo, de alguna entidad, y no tendrían efectos hacia los ciudadanos, y eso sería lo que haría que no estemos hablando
de vigencia general. Pero en cambio los reglamentos externos, los llamados reglamentos jurídicos, estos tienen como destinatarios a todos los ciudadanos o a sectores muy amplios de los ciudadanos y por lo tanto son auténticas normas de alcance general que dicta el gobierno, pero que por supuesto están sometidas a la ley. A partir de ahí existen diversas concepciones sobre cuál es el ámbito en el que los reglamentos pueden producirse, y estas concepciones vienen también relacionadas con la propia configuración del reglamento. Para algunos el reglamento siempre es algo ejecutivo, ¿no? Siempre es un desarrollo, una ejecución de la ley, y por lo tanto no cabría un reglamento independiente, como vamos a ver a continuación, y por lo tanto todo reglamento necesita la llamada de la ley, por lo menos los que sean los reglamentos externos, es decir, los que vayan a tener por destinatarios a todos los ciudadanos. Esto ha sido una tesis mayoritaria en la doctrina administrativa, sobre todo de Eduardo García Enterría, pero en cambio en la doctrina constitucional, y como podemos ver el libro que antes recomendábamos de Ignacio de Oto, la cuestión no está tan clara o no se ha pronunciado tanto en esta línea, y es que desde luego parece que de la Constitución española no se deriva esta tesis. Para empezar, la Constitución española, como antes hemos leído, mejor dicho, como vamos a leer a continuación, y veremos luego cuando estudiemos el gobierno, pero ahora por lo menos quiero leer este artículo que distingue claramente la función ejecutiva de la potestad reglamentaria. Es el artículo 97. El gobierno dirige la política interior-exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Por lo tanto, la potestad reglamentaria aparece como algo que no coincide necesariamente con la función ejecutiva. Claro que en gran medida los reglamentos pueden ser ejecución de las leyes, pero puede haber actos de ejecución de las leyes, actos administrativos que no sean reglamentos, y puede haber reglamentos que no sean ejecución de las leyes en la medida en que puede haber reglamentos independientes. De esta manera nos aparece, aparte de esa primera clasificación de administrativos y jurídicos, o si queremos organizativos y externos, porque las clasificaciones a veces tienen distintos nombres, otra segunda, que es esta, que es muy importante: reglamentos contra legem, secundum legem o praeter legem. A veces pues también se llaman en paralelo a esto, pues hay reglamentos ejecutivos, independientes y de necesidad. Los contra legem serían de necesidad, es decir, ¿puede un reglamento contradecir una ley? Bien, a veces la teoría administrativa ha analizado la posibilidad de que por razón de necesidad esto pueda suceder, pero la respuesta es no, porque tenemos claramente una jerarquía normativa que no va a permitir este tipo de reglamentos. Los reglamentos en secundum legem serían propiamente los ejecutivos, es decir, vienen en desarrollo de la ley. Los reglamentos praeter legem serían los independientes. Vamos a ver esta segunda y esta tercera posibilidad de reglamento, teniendo en cuenta que la primera pues ya la hemos descartado en nuestro ordenamiento. Los reglamentos secundum legem siempre son posibles, es decir, conformes a la ley, pero aquí hay que distinguir. Hay materias en la Constitución en las que existe una reserva de ley. Las materias en las que existe una reserva de ley requieren para la intervención del reglamento la llamada de la ley. Y no solo eso, sino que la ley debe regular los aspectos básicos, porque si no sería frustrar la reserva. Si el constituyente ha establecido una reserva de ley, pero luego el legislador se limita a aprobar una ley que delegue o que reenvíe toda esta materia al reglamento, pues lógicamente no se cumple la reserva de ley. La reserva de ley requiere que el legislador regule los aspectos básicos, si es de una institución, si es de un órgano, si es de sea cual sea, como digo, la propia la materia o el contenido que es objeto de reserva de ley. Pero eso no quiere decir que la intervención del reglamento esté totalmente prohibida. El legislador, después de regular estos aspectos básicos, se puede remitir al reglamento para su desarrollo. Pero hace falta esa remisión legislativa. Hace falta esa remisión, que el legislador llame, permita esa intervención del reglamento.
fuera del ámbito de la reserva de ley, pues esto en principio no sería necesario, aunque ya sabemos que la reserva de ley, o sea, que fuera del ámbito de la reserva de ley, la ley no está vetada, porque aquí no existe como en Francia una reserva reglamentaria. Las materias no reservadas a la ley, el legislador puede intervenir con total libertad, puede intervenir y llamar al cumplimiento o al desarrollo del reglamento, cosa que también puede hacer. En este caso, la intervención del legislador puede ser mucho más reducida, porque no tiene una reserva que cumplir, no tiene la obligación de regular legalmente la materia y por lo tanto puede hacer una regulación mínima, una intervención legislativa muy elemental y muy básica y delegar o encomendar al reglamento un desarrollo mucho más amplio de la materia y eventualmente pues el reglamento, según la tesis que aquí defendemos y que yo creo que es mayoritaria en el ámbito constitucional, pues la ley puede hacer intervenir el reglamento y aunque no llamase al reglamento, puesto que la materia no es de reserva de ley, el reglamento podría intervenir, pero siempre de conformidad con la ley, por supuesto sin contradecir ninguno de los parámetros legales. Y luego viene la gran pregunta, que serían los reglamentos praeter legem, es decir, reglamentos ajenos al margen de la ley, es decir, allí donde no hay ley. Son los llamados reglamentos independientes. Aquí de nuevo tenemos que distinguir, si hubiera una reserva de ley, por supuesto, un reglamento independiente no tendría ninguna cabida. Si no hubiera una reserva de ley, y por lo tanto puede intervenir, o sea, en principio no se requiere esa intervención legal, aquí ya la cuestión es más dudosa. Esa doctrina administrativa que antes hemos mencionado, parte de la doctrina administrativa, siempre ha entendido que el reglamento independiente no cabe, por lo menos en el ámbito de los reglamentos externos, de los reglamentos que no son organizativos, ¿no? Que son reglamentos de carácter jurídico. El argumento con el que se defiende esto es que existe una amplia reserva de ley para todo lo relativo a la libertad y la propiedad y que todo reglamento que tiene por destinatarios a los ciudadanos va a restringir, a afectar de alguna manera a su libertad o a su propiedad y que por lo tanto eso un reglamento no lo puede hacer